Bienvenidos maestros a la microcapacitación de esta semana. El día de hoy vamos a aprender, recordar, conocer un poquito más acerca del dominio de la doctrina. Llamamos dominio de la doctrina a una actividad que tiene como propósito de que los jóvenes lleguen a entender, creer y vivir de acuerdo con la doctrina de Cristo. Este dominio de la doctrina se centra en dos fines que son importantes. Uno, aprender y poner en práctica principios divinos para adquirir conocimiento espiritual. Y segundo, conocer a fondo los pasajes de las escrituras del dominio de la doctrina y la doctrina del Evangelio de Jesucristo que se enseña. Recuerde que son 24 dominios, 12 en el primer periodo y 12 en el segundo periodo. Los principios para adquirir conocimiento espiritual son tres. Uno, actuar con fe, que hemos enseñado a nuestros alumnos la semana pasada, el día viernes. Segundo, analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna que vamos a enseñarle a nuestros alumnos este jueves. Y tercero, procurar una mayor comprensión mediante fuentes divinamente señaladas que vamos a enseñar a nuestros alumnos este día viernes. Después de enseñar, ya vamos a ir enseñando poco a poco los pasajes de las escrituras del dominio de la doctrina, que en este primer periodo se va a enseñar 12, que tiene como propósito que los jóvenes puedan lograr a poder conocer la doctrina que se enseña en los pasajes de las escrituras del dominio de la doctrina, o sea, conocer. Después, explicar la doctrina con claridad, haciendo uso de los pasajes relacionados de dominio de la doctrina. 3. Ser capaz de recordar y localizar los pasajes del dominio de la doctrina y memorizar las frases clave de las escrituras. Y por último, poner en práctica la doctrina del Evangelio de Jesucristo y los principios relativos a adquirir conocimiento espiritual en sus decisiones diarias y a responder a cuestiones y preguntas de carácter doctrinal, personal, social e histórico. Dentro de nuestro cronograma de clases aquí en Perú, ya hemos enseñado el viernes la parte 1 de adquirir conocimiento espiritual, que es actuar con fe, y este jueves vamos a enseñar la parte 2 y la parte 3 de adquirir conocimiento espiritual sería el día viernes. Terminados esos conceptos, a partir de la tercera semana de clase, o sea, en marzo ya, la primera semana de marzo, vamos a enseñar el primer dominio de la doctrina, que es primer Nefi, capítulo 3, versículo 7. Pero recuerden que una clase anterior se va a enseñar la parte contextual, la parte de enseñanza, y después el dominio de la doctrina. El jueves va a ser lo mismo. Vamos a estudiar segundo Nefi, capítulo 26, la parte contextual, y después vamos a estar el dominio de la doctrina, que es el día viernes, segundo Nefi, capítulo 26, versículo 33. ¿Está bien? Por ejemplo, el día viernes vamos a enseñar la parte 3, que es adquirir conocimiento espiritual, que es procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas. Voy a hacer una especie de cómo yo daría la clase haciendo uso del manual. Recuerde que el manual me dice que yo debo pedir a los alumnos que vengan preparados. ¿Ya? Entonces, yo un día antes, el día jueves, le digo a mis alumnos, jóvenes, vengan a clase pensando en algunas preguntas o inquietudes importantes que tengan y en diferentes fuentes a las que uno podría acudir para buscar respuesta. Entonces, eso yo pido a mis alumnos con anticipación.
El manual me dice que entre las posibles actividades de aprendizaje utilice un modelo, una analogía de beber agua. Y yo estoy utilizando esta imagen de beber agua, ¿ya? Y le pido a los alumnos que reflexionen sobre la importancia del agua en su vida. Y después de escuchar algunos comentarios de ello, yo le hago una pregunta y le digo, ¿por qué es importante la fuente o procedencia del agua? Ellos van a llegar a una conclusión porque si sabemos que el agua es de una fuente sucia, nos puede hacer daño, ¿no? Por eso es importante saber la fuente de esa agua. Y yo llego a la conclusión de la analogía diciendo que buscar la verdad puede ser como beber agua. O sea, la fuente es importante. Y les invito a que ellos puedan pensar en esta pregunta. ¿Cuán seguro estás de que esas fuentes proporcionan respuestas verdaderas a sus interrogantes, a los que ellos tienen? Y de ahí les invito a compartir lo que yo les pedí que se preparen. ¿Recuerdan? Que vengan pensando en algunas preguntas o inquietudes que han tenido y las diferentes fuentes a las que podría recurrir. Después de ello, el manual me invita a una actividad que se puede relacionar, que se llama Buscar la Verdad, y utiliza el libro de Mormón, el capítulo 7 del libro de Jacob, donde un hombre llamado Sheren se enfrentó a Jacob, el hermano de Nefi, en un intento de desprenderlo de su fe, de quitarle de la fe. Y Sheren, afirmó que Jacob estaba enseñando doctrina falsa acerca de Jesucristo. Yo analizo con los jóvenes esa escritura, que lean Jacob capítulo 7, versículos del 8 al 12, y le digo que busquen las fuentes que ayudaron a Jacob a aprender acerca de Jesucristo. Ellos van a las escrituras, buscan la fuente y después les pregunto, ¿por qué crees que Jacob confió en esas fuentes para encontrar la verdad? Y después de escuchar a los alumnos, voy a que vayan a los párrafos 1, 11 y 12 de la sección Adquirir conocimiento espiritual. Eso también lo va a encontrar en su diario de estudio. En su diario de estudio, ese cuadernito que ellos escriben, ahí también están Introducción al dominio de la doctrina. Y ahí pueden encontrar esos párrafos que están aquí, ¿no? Estos son los 3 párrafos. Le invito a que lean y después que ellos leen, yo les pregunto qué les llama la atención de esos párrafos. Y de veras que este párrafo es muy rico de información que nos va a ayudar a los alumnos a comprender lo importante que es ir a las fuentes correctas, a las fuentes debidamente señaladas por el Señor. Después le hago otra pregunta. ¿Cómo podría las fuentes que utilices marcar una diferencia en la información en que encuentres? Y la tercera pregunta que dice el manual, que va con el propósito de centrarse en Jesucristo, es ¿cómo demuestra estas fuentes divinas señaladas el amor que el Padre Celestial y Jesucristo siente por nosotros? Esa es una pregunta que tiene el propósito de centrar la clase en Cristo. Les animo y los recuerdo que las fuentes confiables pueden marcar la diferencia en aprender la verdad o ser engañados por ideas falsas. Después el manual me lleva a poner en práctica
eh, un caso de Andri, ¿ya? Y Andri ahí tiene una pregunta, si realmente hay un Dios amoroso, ¿por qué permitiría él que las personas sufran? Y les pido a los alumnos, siguiendo el manual, que escojan dos de estos fuentes divinamente señaladas, que puede ser uno, los padres y los líderes de la iglesia, la oración, las escrituras o los profetas del Señor. Y con eso voy a ayudar a mis alumnos a poder poner en práctica, eh, practicar cómo hacer uso de las fuentes debidamente señaladas. Y al final termino con las preguntas que enseña el manual que dice, ¿qué te enseñaron esas fuentes que quisieras compartir con Andri? ¿Y qué has aprendido que vaya a marcar una diferencia en la forma en que buscas respuestas a las preguntas difíciles? Y yo tomaría sobre esos puntos, yo daría la clase el día viernes, siempre usando el manual, ¿no? Y al final animo a mis alumnos a que puedan estar atentos a no ser engañados y a siempre recurrir las fuentes divinamente señaladas. Termino con mi testimonio y quizás puedo pedir a unos alumnos sus pensamientos, sentimientos que han tenido en la clase y terminaría la clase. Gracias. Yo sé que esta microcapacitación es larguita, tiene 12 minutos, pero es importante porque vamos a conocer más acerca del dominio de la doctrina, el uso y las razones por las que enseñamos a los alumnos. Que el Señor lo bendiga, mis amigos. Éxitos.